Hola, soy José Pedro García, profesor del Grupo Rogle, y en este objeto de aprendizaje vamos a abordar una introducción a la distribución en planta, que en inglés y tradicionalmente en dirección de operaciones se conoce como layout. Los objetivos de esta sesión son conocer el concepto de distribución en planta, identificar las ventajas de una buena distribución en planta, enumerar los aspectos que afectan o son afectados al diseño de una distribución en planta, así como reconocer los síntomas que hacen necesario un cambio en la misma. Por tanto, seguiremos básicamente el esquema trazado por los objetivos que hemos planteado. La distribución en planta, que en inglés se conoce como layout y también en muchos entornos en español y en castellano se utiliza la expresión layout, hace referencia a la localización y disposición de todo lo que está dentro o incluso lo que está alrededor de nuestros edificios, donde ubicamos las máquinas, donde ubicamos los servicios de mantenimiento, los almacenes, cómo los ubicamos, si lo ubicamos a lo largo, a lo ancho, etc. Las características de una buena distribución en planta son, y en primer lugar, la seguridad para los empleados. De hecho, es uno de los factores más importantes que hay que observar al diseñar la distribución en planta y al mantener el control sobre la misma, si los operarios tienen algún problema de seguridad ligado al movimiento de los materiales o de los equipos. La longitud del camino a recorrer por el producto o el cliente es también un criterio importante. Es interesante definir que no es la reducción de la longitud lo que es el criterio, porque en determinadas distribuciones en planta lo que nos interesa es estirar el camino a recorrer. Por ejemplo, cuando estamos diseñando un supermercado, lo que pretendemos es que los clientes recorran el máximo camino posible. La claridad de flujo, es decir, que sea fácilmente interpretable de manera visual por dónde van las cosas, hacia dónde van, es una característica muy importante de una buena distribución en planta, así como las condiciones de trabajo de los empleados, que no sea especialmente oscuro, que no sea especialmente luminoso, que no haya calor o corrientes de aire. La facilidad en la coordinación y el control, que está muy vinculada a la claridad de flujo, es un aspecto muy importante, así como la accesibilidad para el mantenimiento y la limpieza, especialmente de las máquinas. En ocasiones dejamos caer las máquinas en determinadas posiciones en las que su mantenimiento es muy complicado o su limpieza es muy complicada. Que el uso de los espacios sea de manera adecuada. Claro, hay que analizarlo en cada caso particular, porque en ocasiones queremos dejar mucho espacio libre y en otras ocasiones queremos que dé la sensación de amplitud entre los diferentes sectores. Y luego un aspecto que se tiene poco en cuenta a la hora de diseñar la distribución en planta es que tiene que ser flexible en el largo plazo, tiene que permitirnos aceptar cambios importantes en la demanda o en el tipo de producto que manejamos. Los factores que afectan o son afectados al diseño de la distribución en planta son los que tenemos en esta lista. ¿Por qué afectan o son afectados? Porque evidentemente estos factores nos afectan a la hora de diseñar la distribución en planta, pero una vez la tenemos diseñada, la planta vendrá el comportamiento de los materiales, por ejemplo, si los materiales tienen que enfriarse o no, si los materiales son grandes o son pequeños, eso afectará al tipo de distribución en planta, la maquinaria que estamos utilizando, si tiene un único acceso, si tiene varios accesos, si es una maquinaria muy grande o necesita sistemas de calefacción o sistemas de refrigeración especiales. ¿Dónde vamos a tener la mano de obra? Es un aspecto muy importante a la hora de diseñar la instalación, a la hora de diseñar los ventanales que tiene que tener, la luminosidad, las corrientes de aire, etc. La propia manipulación de los materiales, cómo se van a manipular, si los vamos a levantar con un puente grúa, si los vamos a levantar con las manos o vamos a utilizar una carretilla elevadora. Los tiempos de espera, que en ocasiones forman parte del proceso. Imaginemos una empresa de bollería que los productos tienen que perder un poquito de tiempo para que la levadura actúe y ese producto tiene que estar en algún sitio mientras tanto. Y luego cuando entra en horno también tenemos que dejar que se enfríe antes de envasarlo, porque si no también tendría otros problemas, ¿no? Los servicios auxiliares, servicios de mantenimiento, el tema de las oficinas, el tema de la generación de calor, la generación de presión. El propio edificio, porque en ocasiones el edificio tiene la forma que tiene, hemos comprado una nave y ahora vamos a intentar meter nuestro equipo dentro, y en otras ocasiones lo que tenemos es un solar y vamos a diseñar nosotros el edificio, ¿no? Y una vez más el tema de los cambios futuros. La distribución en planta no puede ser algo estático que dure demasiado en el tiempo, porque el mercado es dinámico y no podemos anclarnos en una posición que fue útil hace 10 años pero actualmente ya no es útil. En general, la mayor parte de los directores de operaciones no se enfrentan a nuevos diseños de distribución en planta, sino que en general lo que hacen es plantearse si redistribuyen, ¿no? Si hacen modificaciones en el layout existente.
La mayor parte de la gente que hacemos algún tipo de asesoría o consultoría en operaciones, uno de los aspectos más importantes que tenemos que hacer es bajar al gemba, que se dice en japonés, bajar al puesto de trabajo y observar cosas que nos indican que algo estaba bien diseñado pero ha evolucionado mal, ¿no? ¿Qué son esas cosas que nos pueden indicar que hace falta hacer un cambio de distribución en planta? Que el espacio esté mal utilizado, que haya zonas con mucha congestión, pero luego haya zonas que están muy libres, que haya mucho trabajo en curso, que haya mucho almacén intermedio, generalmente tiene que ver con una mala distribución en planta de la maquinaria, a veces acercándola evitas todo ese trabajo en curso. Que haya distancias muy largas, que los productos o los clientes tengan que recorrer unas distancias muy largas, puede ser un síntoma también de una distribución en planta que puede ser mejorada. Que haya cuellos de botella, máquinas muy utilizadas, situaciones donde hay colas muy grandes en determinadas zonas de la planta y sin embargo en otras zonas de la planta están ahí las máquinas un poco vacías y no hay espacio alrededor, ¿no? Cuando tenemos trabajadores cualificados haciendo operaciones muy simples, trabajadores que no solo ganan más dinero, sino que en general aportan mucho valor a la empresa y los vemos flejando un determinado producto o haciendo labores de embalaje, muchas veces se resuelve cambiando la distribución en planta de las máquinas. Esa situación de trabajadores cualificados realizando operaciones muy simples suele conducir finalmente a situaciones de ansiedad laboral y entornos de trabajo muy poco confortables. No tanto porque tengan aire acondicionado, porque tengan situación de calor excesiva, sino porque a la gente nos gusta hacer nuestro trabajo en buenas condiciones, ¿no? El desorden externo genera desorden interno y el desorden interno genera ansiedad. Y la dificultad en controlar operaciones y personal, la incapacidad de ver qué es lo que está ocurriendo, ver a gente moviéndose y no saber exactamente qué es lo que está haciendo, todo ese tipo de síntomas se une a los anteriores para decirnos, bueno, si cambiáramos la distribución en planta probablemente obtendríamos algunas mejoras. Este tema de distribución en planta da mucho de sí. Un buen libro que puede aportar una visión interesante es el libro de Slack, Operations Management, editado por Prentice Hall. Muchas gracias.